Bienvenidos a Mystery Country, el canal donde exploramos los rincones más fascinantes del mundo. Hoy nos embarcamos en una aventura única por Zúrich, la metrópolis suiza que combina a la perfección su rica historia con la modernidad de una ciudad global. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de tradiciones, gastronomía y lugares emblemáticos que te dejarán sin aliento. ¡Comencemos! Nos adentramos en el corazón de Zúrich, su casco antiguo, donde cada calle emana historia y encanto, desde la emblemática Parada de Plata, con su vibrante ambiente comercial, hasta la majestuosidad de la Bahnhofstraße, donde el lujo se fusiona con la tradición. Cada rincón nos cuenta una historia única. Recorremos las pintorescas callecitas hasta llegar a Lindenhof, una colina que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Aquí, bajo la sombra de los árboles, podemos disfrutar de un relajante picnic o desafiar a nuestros amigos en emocionantes partidas de ajedrez en tableros gigantes. La magia de Zúrich no tiene límites. Continuamos nuestro viaje adentrándonos en la riqueza histórica y cultural de Zúrich, desde la imponente iglesia de San Pedro con su torre del reloj que domina el horizonte hasta la majestuosidad de la catedral de Zúrich con sus imponentes torres gemelas que nos transportan al pasado medieval de la ciudad. Cada monumento nos cuenta una historia fascinante. No podemos olvidarnos de la icónica iglesia del agua, que antes se encontraba en una pequeña isla rodeada por el río, y de la Frau Münster, con sus impresionantes vidrieras de colores diseñadas por el famoso artista Mark. Es hora de relajarnos y disfrutar de la belleza natural que Zúrich tiene para ofrecer. Nos dirigimos hacia el hermoso lago de Zúrich, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, perfecto para pasear, hacer picnics o simplemente relajarse junto a sus aguas cristalinas. Para los amantes del arte y la cultura, la Ópera de Zúrich es un lugar imprescindible donde cada verano se celebra el emocionante evento Ópera para Todos, que atrae a amantes de la música de todo el mundo. Y si buscas un momento de paz y tranquilidad, nada mejor que recorrer los senderos junto al río, donde la naturaleza y la arquitectura se fusionan en un entorno único. No podemos dejar Zúrich sin probar su deliciosa gastronomía, desde los clásicos platos suizos como el fondue y la raclette hasta las exquisitas especialidades como el Zürcher Gerstendenses y el Zürcher Eintopf. Cada bocado es un verdadero festín para los sentidos, y no podemos olvidarnos de los famosos chocolates suizos, que son simplemente irresistibles. ¿Te atreves a probarlos todos? La gastronomía de Zúrich es una fusión deliciosa de influencias suizas y europeas que refleja la riqueza cultural y culinaria de la región. Aquí te presento algunos de los platos tradicionales más destacados que no puedes dejar de probar. Zürich Gerstendenses. Este plato es todo un clásico de Zúrich y se trata de tiras de ternera tierna cocidas en una salsa cremosa a base de vino blanco y champiñones. Se sirve tradicionalmente con rosti, una especie de torta de patata rallada y frita que complementa perfectamente el sabor de la carne y la salsa. Zürcher Eintopf. Este guiso suizo es reconfortante y delicioso, perfecto para los fríos días de invierno. Se prepara con una mezcla de carne de ternera, patatas, zanahorias, cebollas y apio, cocidos lentamente en un caldo aromático hasta que todos los sabores se mezclan a la perfección. Fondue. Aunque no es exclusivo de Zúrich, el fondue es una parte importante de la cultura culinaria suiza y se puede encontrar en muchos restaurantes de la ciudad. Consiste en sumergir trozos de pan en una mezcla de queso derretido, acompañado de vino blanco y ajo. Una experiencia de sabor única que no te puedes perder. Raclette. Otro plato de queso muy popular en Zúrich es el raclette, que consiste en derretir queso raclette y servirlo sobre patatas cocidas, acompañado de encurtidos y embutidos. Es una opción deliciosa y reconfortante que seguro te dejará con ganas de más. Pero Zúrich es mucho más que monumentos y lugares turísticos. A medida que nos adentramos en sus calles, descubrimos rincones secretos y escondidos que solo los lugareños conocen. Desde los pintorescos barrios de Kreis 4 y Kreis 5 hasta los encantadores parques y jardines que salpican la ciudad, cada rincón de Zúrich tiene algo especial que ofrecer.
¿Te atreves a perderte en sus callejuelas y descubrir sus secretos mejor guardados? Aquí tienes algunas curiosidades sobre Zúrich que seguramente te sorprenderán. Zúrich, la ciudad de los relojes. Además de ser conocida por su precisión y puntualidad suiza, Zúrich alberga una fascinante historia relacionada con los relojes. Durante siglos, la ciudad ha sido un importante centro de fabricación de relojes, con maestros relojeros que han producido algunas de las piezas más exquisitas del mundo. Incluso hoy en día, Zúrich sigue siendo un destino popular para los amantes de los relojes, con numerosas tiendas y museos dedicados a este arte. El origen del nombre Zúrich. El nombre Zúrich tiene sus raíces en el antiguo idioma celta, que significa asentamiento junto al agua. Este nombre hace referencia a la ubicación estratégica de la ciudad, situada a orillas del hermoso lago de Zúrich y del río Limmat. Esta posición privilegiada ha sido fundamental en el desarrollo y la prosperidad de Zúrich a lo largo de los siglos. Zúrich, una ciudad multilingüe. Aunque el idioma oficial de Zúrich es el alemán, la ciudad es increíblemente diversa en términos lingüísticos. Debido a su posición central en Suiza, Zúrich atrae a personas de todo el país y del mundo, lo que se refleja en la variedad de idiomas que se hablan en la ciudad. Además del alemán, se pueden escuchar con frecuencia el inglés, el francés, el italiano y otros idiomas en las calles de Zúrich. El Lindenhof, un tesoro arqueológico. El Lindenhof, una colina situada en el casco antiguo de Zúrich, es mucho más que un mirador con vistas panorámicas. Este lugar histórico ha sido testigo de eventos significativos a lo largo de los siglos, desde asentamientos romanos hasta batallas medievales. Hoy en día, el Lindenhof es un popular lugar de encuentro para los lugareños y visitantes, con su encantador parque y su ambiente tranquilo. El sistema de transporte público de Zúrich. Zúrich es famosa por su eficiente y puntual sistema de transporte público, que incluye trenes, tranvías, autobuses y ferries. Lo que quizá no sepas es que este sistema de transporte es uno de los más sostenibles del mundo, con una extensa red de transporte eléctrico y un enfoque en la movilidad verde. Zúrich es un ejemplo a seguir en términos de transporte urbano sostenible. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por Zúrich, una ciudad que cautiva con su belleza, su historia y su encanto. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta increíble experiencia y que te hayas dejado llevar por la magia de esta ciudad única en el mundo. Si te ha fascinado y te ha encantado este vídeo, no olvides dejar un gran like, suscríbete a nuestro canal Mystery Country, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Es algo totalmente gratis, sí, no te cuesta absolutamente nada y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.